Cordy es el personaje que te puede ayudar con la aracnofobia. Además que antes de Vi, yo tengo un crush secreto por ella. ¡No puedes decirlo, ok! Y es uno de mis personajes favoritos. Y cómo decirle que no, si nada más miren esos lindos ojitos. Dios, quiero ser igual que tú. Así que el día de hoy les presentaré algunas curiosidades de este genial personaje, por lo cual pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Cordy es la deuteragonista ¿El para qué cosa de quién? de Eclipse Eye, por lo cual inició siendo la antagonista, pero después terminó siendo la coprotagonista, así que muy bien por ella. Señor, qué suerte tienen algunos. Cordy es una chica araña alegre y sádica, pero ingenua, un poco fácil de convencer. Los demás monstruos la desprecian y es lo suficientemente crédula como para confiar en la palabra de uno. Esto me recuerda mucho a N, pero bueno, ahí me dirán ustedes si tienen algún parecido. ¿En serio? La verdad, las cosas como son. Además, es por esto último que podría decirse que se enamoró fácilmente de Wailord, o bueno, más que enamorar, se ve como que lo quiere, pero al mismo tiempo lo admira. ¡Ay, el amor! Porque según ella, la defendió y eso le ayudó a tomar la decisión de ser más valiente con él. Porque es lo que un hombre hace. Cuando abraza a Wailord, le sale una pata de araña de su boca y le pica un ojo. Lo que es raro, pero podría tener sentido ya que recordemos que algunas arañas hembras devoran a las arañas machos, que las cortejan. Y podríamos interpretar que el abrazo de Wailord no intencional para ella pudo haber significado como si fuese un cortejo. Nos van, qué galán. Cordy tiene 8 ojos como todas las arañas, pero los junta en pares de 4 y cada 4 ojos formarían lo que pareciese ser un solo ojo, haciendo que se vea como si tuviera solo un par de ojos como cualquier persona normal. ¿Mis 4 ojos? Like por esos lindos ojitos. Lo haré. Haré lo que sea. Es linda, Bob Esponja. Y hablando de ojos, ella y Jenny son los únicos personajes con ojos de colores en la serie de Eclipse Eye. También son los únicos personajes que pueden entender el lenguaje de la muerte misma. ¡Oh, qué interesante! ¿En serio? Cordy sabía que la muerte no podía morir porque pues es la muerte, pero no se lo dijo a Wailord, tal vez porque asumió de que él también ya lo sabía o tal vez simplemente por despiste. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Cordy demuestra una habilidad excepcional con las armas cuando Wailord le intenta enseñar, pero ella resulta ser mejor que él. ¡Qué habilidad, señor! También estos son algunos de los poderes de Cordy. Fisiología única, al ser una araña humanoide, está armada hasta los dientes. Tiene garras, 4 patas de araña que pueden escalar acantilados y también las utiliza para mayor movilidad. Y puede disparar y tejer telarañas. También tiene fuerza sobrehumana, es lo suficientemente fuerte como para arrancar una puerta y lanzarla como proyectiles mortales con solo una patada. También podemos ver que sus manos son en realidad tenazas, por lo cual puede estar inspirada o familiarizada con alguna araña con tenazas, como podría ser la Amblypliggy. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. Y finalmente podemos ver que ella tiene mucho parecido con los drones de Murderdrone, tanto que pudimos ver a Uzi poseída por Sin hacer su icónica pose de Cordy. Qué mal que ya no sirves de nada. No te preocupes. Otra similitud es también que podemos ver cómo Vi detiene una bala al igual que como lo hizo Cordy. Y esto es porque el creador de Eclipse Eye es el mismo que el de Murderdrones. Estoy hablando de Liam Vickers. Y curiosamente el único capítulo de Eclipse Eye fue hecho ya que era su tarea de la escuela. Sin embargo, ya que gustó tanto, se siguió desarrollando en el ámbito de la animación hasta llegar a lo que hoy en día sería Murderdrones. Así que ya saben chicos, estudien y sigan sus sueños ya que podrían llegar a ser muy grandes como él. Bien dicho, Arturo, claro que si tú demuestras quién manda. Pero bueno, estas son algunas curiosidades de esta linda personaje y si quieren saber más sobre personajes de series web, recuerden suscribirse ya que es gratis y me ayudarían muchísimo. Además, como dije, solamente existe el piloto de Eclipse Eye, por lo cual no hay mucha información sobre
Cordy, pero si ustedes saben de alguna otra curiosidad, pueden dejarla en los comentarios y yo con gusto los estaré leyendo y dejando su corazoncito. Así que sin más que decir, nos veremos en un próximo video. Adiós.